Bueno, el concepto de campo ha quedado más o menos claro. Sí, se entiende. Bien, muy bien. Bueno, para pasar al siguiente concepto, que es el concepto de hábitus, tenemos que tener muy claro qué es esto, ¿sí? ¿Qué hacen estas estructuras del campo en cada uno de los sujetos? El profesor hace un ratito dijo que el campo tiene reglas de juego. Todo campo tiene reglas de juego, ¿sí? Desde el campo deportivo hasta el campo laboral, hasta el campo intelectual, el campo de la academia, todo tiene reglas de juego. Y esas reglas de juego están determinadas por las condiciones objetivas del campo, y por eso es tan interesante esta analogía que él hace con el campo de juego, porque el arquero sabe que está acá, esta es una estructura objetiva que sabe, que todo el mundo sabe quién está acá, ¿sí? Y todo el mundo sabe quién va acá, quién va en esta área, quién va a ir en esta otra. Entonces el campo determina las relaciones objetivas, determina la posición, en realidad determina las reglas del juego. Él sabe, el arquero o el profesor sabe muy bien lo que tiene que hacer. Ha internalizado las reglas del juego de este campo. Uno como docente o como estudiante internaliza las reglas del juego del campo. Y uno sabe que por más que un día por alguna razón se siente acá, uno sigue siendo, ocupando este espacio y tiene que jugar con las reglas del juego del campo educativo. ¿Mm? Paso por acá, para hábitos. Bien. Entonces, cuando hablamos de hábitos, que no es lo mismo que hábito, bien. Bueno, cuando hablamos de hábitos, que no es lo mismo que hábito, ojo, porque hay esa tentación a confundir con el hábito, ¿sí? El hábitus quiere decir, son esa internalización de reglas del juego que yo incorporo según el campo en el que yo me encuentro. Si yo estoy en una iglesia, sé muy bien cuáles son las reglas de juego de la iglesia. Yo no me llevo una cerveza, digamos, y un plato de maní, me pongo a comer sentada en el púlpito de la iglesia o sentada en cualquier parte de la iglesia. A la iglesia no me llevo una sombrilla y una reposera y me siento dentro de la iglesia a escuchar la misa. ¿Mm? ¿Y cómo es eso? ¿Por qué razón yo sé que no tengo que hacer eso? ¿Por qué creen ustedes que todos sabemos qué es lo que tenemos que hacer en las posiciones y en los campos que nos encontramos? ¿Por qué será? Porque cada uno ya tiene una serie de normas o reglas establecidas. Bien, reglas incorporadas. Eso se vuelven, esas reglas que uno las va adquiriendo a lo largo de los procesos de socialización, se nos vuelven esquemas mentales, ¿sí? Habla Bourdieu de patrones simbólicos, ¿sí? Y de sistema de clasificación del mundo. ¿Qué quiere decir eso? Yo incorporo las normas, incorporo las reglas, las escritas y las no escritas, y eso se me vuelve como patrones simbólicos, ¿sí? Entonces, es simbólico comportarse de tal o cual manera, y es la forma en que yo, de acuerdo a esa percepción del mundo, a esas reglas, yo clasifico al mundo. Yo digo, ahí está el maestro, ahí está el cura, ahí está el patrón, ahí está la madre, ahí está el padre, ahí está mi hijo. Yo clasifico el mundo, ¿sí?, de acuerdo a esos patrones mentales que yo incorporo a lo largo del proceso de socialización, ya sea la socialización primaria o la socialización secundaria. ¿Mm? Entonces, y ese hábitus que yo incorporo son patrones también de acción, porque de acuerdo a ese patrón yo me comporto. Por eso yo no llevo una sombrilla, una reposera y entro en traje de baño a la iglesia con una cerveza en la mano. ¿Ah? Entonces, ese esquema mental que yo incorporé a través del proceso de socialización me hace clasificar al mundo y me hace tener determinadas conductas y no otras. ¿Mm? O el hecho, no sé, del respeto a alguien que está en el púlpito, en el estrado de la escuela, de la sala de clases, en la punta de la mesa, no sé. Todos, digamos, para nosotros hay toda una simbología.
es lo que también él va a tomar esto de Max Weber, que es uno de los primeros intelectuales que habla del interaccionismo simbólico. Nosotros interactuamos de acuerdo a símbolos, ¿sí? Si vemos una persona que lleva, no sé, una vestimenta de militar con muchas estrellas, no sé cómo se ponen, medallas, nosotros interactuamos con esa persona en base a eso. Si vemos una persona que lleva una banda presidencial, interactuamos porque eso para nosotros tiene una simbología. Bien. Y esto que parece ¿se entiende hasta acá? Sí, los esquemas mentales, patrones simbólicos y sistema de clasificación del mundo, es lo que nosotros incorporamos a lo largo de nuestro proceso de socialización y de interacción social, ¿sí? Vamos internalizando las reglas del juego en cada campo que interactuamos. Desde la infancia vamos incorporando las reglas del juego de la casa. En el jardín interactuamos en base a las reglas del juego del jardín que vamos incorporando y así sucesivamente, ¿sí? Por eso decimos que es un sistema, dice Bourdieu que es un sistema de clasificación del mundo. Y esto que parece acá, un trabalenguas, estructura, estructurada, estructurante, nos debe quedar muy claro. Esos esquemas mentales se nos vuelven unas estructuras de pensamiento, ¿sí? Pero ¿por qué se dice es una estructura mental? Esquema mental o estructura mental, que está estructurada. La estructura, ¿y quién estructura esa estructura? ¿Quién cree ustedes que ha estructurado esa estructura mental? Pregunto. ¿Nuestros padres? El campo. Hay un campo, como el campo familiar, por ejemplo, ¿sí? El campo familiar me estructura mis esquemas mentales. Entonces, el esquema, esa estructura mental que tengo yo ha sido estructurada por el campo familiar, por el campo religioso, por el campo educativo, por el campo laboral. Entonces, una estructura como esto, que ha sido estructurada por el campo, por las reglas del juego del campo, pero a su vez, esa estructura estructurada me estructura mi vida. Y por eso esa estructura estructurada por el campo, un esquema, una estructura mental estructurada por el campo, estructurante quiere decir que estructura toda mi vida, estructura mi conducta, estructura mi forma de ver el mundo. Por eso hablamos de un sistema de clasificación, ¿sí? Entonces, esto tiene que quedar muy claro, porque de eso se trata el hábito, de una estructura mental que está estructurada por el campo y que a su vez es estructurante de mi mundo. ¿Sí? Un niño estructura su mundo en base a las estructuras mentales y se comporta en base a las estructuras mentales que ha ido incorporando a través del campo familiar o del campo en el sistema inicial de educación, ¿sí? Entonces, esto es muy importante que ustedes lo entiendan, ¿sí? ¿Queda claro? Es esto que parece un trabalenguas, que no es, en realidad es un trabalenguas, pero no lo es tanto, ¿sí? ¿Lo entienden? Sí, se comprende. Analía, eres tú, ¿no? La que está respondiendo. Sí. Bien. Sí, profe, se entiende. Perfecto, sí, eso quisiera que respondan todos, porque si no, como no los estoy viendo, no sé inclusive si están ahí, ¿no? Pues ya nos ha pasado gente que se ha conectado, lamentablemente lo digo, se ha conectado y no está nunca, es más, se han olvidado de desconectarse y se desconectaron a las 10 horas, lo cual realmente es, la verdad, ridículo. Pero bueno, espero que no pase, no digo que va a pasar, pero espero que no pase en este curso, ¿sí? Bien. Entonces, el hábito, por eso finalmente decimos que es un esquema vinculado al campo. No hay campo sin hábitos, ni hábitos sin campo. Entonces, cuando hablamos de hábitos, hablamos de nuestras estructuras mentales que están estructuradas por los campos en los que convivimos en nuestra sociedad y de los que vamos siendo parte, y a su vez ese campo, esa estructura mental va a ir estructurando, por eso es estructurante, va a ir estructurando toda mi conducta, mi forma de ver el mundo, mi forma de pensar, mi forma de actuar, ¿sí? Por eso decimos que es un esquema directamente vinculado al campo. Por eso no es posible entender
¿Por qué un profesor actúa de la forma que actúa, o un estudiante actúa de la forma que actúa, o un trabajador actúa de la forma que actúa si no entendemos cuáles son las reglas del juego que existen en ese campo, que están determinadas, como dije, en el campo histórica y objetivamente? ¿Sí? Bien. ¿Estamos claros acá entonces con el concepto de campo y hábitus? Sí, profe. Sí, profe. Bien, perfecto. Buenísimo. Va a quedar Bien, vamos a pasar, yo dije que hay tres, en realidad son cuatro conceptos muy importantes en Bourdieu, pero para entender todo su planteo, ¿se acuerdan que dijimos que él tiene una doble mirada, ¿no? Que la realidad tiene una doble existencia, y acá espero que se vaya aclarando esa doble existencia. No podemos entender por qué un estudiante actúa como actúa si no entendemos cuáles son las reglas del juego que él ha ido incorporando a partir de una determinada estructura del campo. ¿Sí? Por eso es una estructura mental que ha sido estructurada por las relaciones que se dan en el campo, por las relaciones objetivas y las posiciones que ocupa en el campo, y que a su vez le estructuran en su modo de ver, su modo de pensar y su modo de actuar. ¿Sí? Entonces tenemos campo, hábitos, y ahora vamos a ver este concepto que es un poco más fácil de comprender. ¿Sí? Uno, en el campo, interactúa y pone en juego sus capitales. Y el concepto de capital, que es un poco problemático, ha sido criticado en el esquema de Bourdieu, pero bueno, ¿qué quiso significar él con capital? Perdón. Entonces, por ejemplo, este señor, ¿qué puso en juego? ¿Qué ponía en juego en el campo? En ese caso, en el campo de juego. Ponía sus competencias, sus capitales adquiridos, sus habilidades físicas, deportivas, adquiridas a lo largo de su vida. ¿Sí? Entonces, este señor llamado Maradona, en el campo de juego, en el campo deportivo, jugaba con su capital deportivo, su capital, podríamos decir, su capital social, ¿sí? El que ha ido adquiriendo a lo largo de su proceso como deportista. ¿Sí? Este señor que está acá, digamos, pone en el campo de los medios de comunicación, del entretenimiento, como sea que uno diga, donde interactúa este señor llamado Tinelli, pone en juego también todo su capital económico, pero también su capital social y también su capital cultural. Cuando digo capital cultural, hablo de la educación y de todos esos aprendizajes que uno va adquiriendo a lo largo de la vida, ya sea en el proceso educativo o fuera del proceso educativo, porque uno no solo aprende en la escuela, aprende en otros campos también, ¿no? Entonces, este señor, digamos, está donde está en su campo, en el campo de la televisión, del entretenimiento, porque él pone en juego todo su capital económico, a su vez pone en juego su capital social. El capital social hace referencia a las relaciones sociales que uno va construyendo, ¿no? Uno construye relaciones sociales y muchas veces el capital social es muy determinante para yo ocupar determinado lugar en un determinado campo. Por ejemplo, en el campo de la política, ¿sí? Son los vínculos los que me hacen llegar a mí a determinadas posiciones en el campo de la política. ¿Sí? Entonces, fíjense, por ejemplo, el hijo de Cristina Kirchner, ¿no? ¿Por qué creen ustedes que llegó a ser diputado de la Nación? ¿Solamente por sus habilidades políticas, por sus habilidades sociales, o porque tenía un capital social acumulado, que son todos los lazos sociales, los vínculos que él ha ido construyendo? ¿Qué creen ustedes que pesa acá? El capital social. Los vínculos, él es hijo de, ¿sí? Hijo de la familia Kirchner. ¿Sí? Claro, Por como de ejemplo, Pasa cuando uno, es lo mismo que pasa cuando uno, por ejemplo, quiere conseguir trabajo. Bueno, él es amigo mío y es muy bueno y yo empiezo a recomendarlo y consigue el trabajo que quiere. claro, que uno le llama las cuñas políticas acá, ¿no? Así es, Bien. profe. Ese es el capital social, son las relaciones sociales, los vínculos sociales que yo puedo poner en juego para ocupar determinada posición en un determinado campo. O si soy
económicamente poderoso o poderosa, también me garantiza estar en un determinado lugar, posición en un determinado campo, ¿sí? Este señor que está acá, ¿ustedes lo conocen? El señor que está acá sentado debajo de Maradona, ¿saben quién es? No, profe. No. Lo vi, pero no me acuerdo, profe. Ese es un científico. Ese es un científico. Un científico una de las mentes brillantes del mundo, ¿sí? Y fíjense ustedes, un señor que está, o sea, el contraste, ¿no? Acá un señor deportista y un señor que está en una silla de ruedas que apenas puede mover su cara, ¿sí? Y prácticamente no movía su cuerpo. Entonces, sí, tenía cierto capital económico también. Pero ¿qué creen ustedes que lo ha puesto en el lugar de uno de los científicos más reconocidos que tuvo el mundo en los últimos tiempos? Su capital cultural. Su capital cultural. Su inteligencia, pero su capital cultural. Porque no, uno puede ser muy inteligente, pero si uno no entrena su inteligencia no pasa nada. Entonces, el capital cultural hace referencia, bueno, obviamente a la inteligencia, pero la inteligencia es un concepto bastante ahí, digamos. Uno puede ser muy inteligente, pero si es un vago no pasa nada, que inteligencia, digamos, ¿no? Claro, entonces él, digamos, tiene infinidad de artículos, de libros, de todo, digamos, conferencias por el mundo entero, en esa misma condición, él casi o sea, en realidad era tetrapléjico, él tenía todo su cuerpo paralizado, pero él interactúa en el campo intelectual, en el campo científico, y puso en juego todo su capital cultural, adquirido a lo largo de su vida. Entonces, uno es un sujeto que vive, ocupa posiciones en determinadas posiciones en un determinado campo y compite. Por eso se dice que el campo es un lugar de competencia, donde los sujetos compiten con sus capitales. Entonces, ustedes en el campo laboral de la educación compiten con sus certificados, ¿sí? Y cada certificado que adquieren, ustedes les sirve para esa competencia, ¿sí? Les sirve para ir cambiando de posiciones dentro de un campo, ¿sí? Así es el sistema de clasificación que tiene el sistema educativo en Argentina, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si uno quiere ser profesor de la universidad, ahora tiene que ser doctor. Entonces, para yo competir una determinada posición adentro de la universidad, tengo que competir con mi capital cultural. Y también, obviamente, voy a poner en juego mi capital social. Pero básicamente hay campos donde quiero ser un empresario, digamos, quiero incorporarme al mundo de las empresas. Voy a poner en juego mi capital económico, pero también voy a poner en juego mi capital social, mi capital de relaciones con empresarios, con políticos, qué sé yo. Me quiero armar una empresa y tengo que poner en juego, antes que nada, mi capital económico. Cuanto más poderosa, cuanto más capital económico tengo, obviamente más posibilidades tengo de tener un éxito en mi competencia. Entonces, no se puede entender la sociedad o los campos, según dirá Bourdieu, ¿sí? Si no entendemos el campo, si no entendemos las reglas del juego que los sujetos incorporan en lo que él caracteriza como hábitos, y comprender con qué compiten los sujetos en el campo del juego. Y ese es el concepto de capital. ¿Quedó claro estos tres conceptos? Profe, yo más o menos en el capital es cuando me confundo, los otros dos bien le entiendo, pero el capital sería el poder que uno va a tener para llegar a una meta. Es lo que uno posee. Uno posee o capital económico, o tiene un capital social muy valioso, es decir, muchas relaciones sociales, tengo muchos vínculos en el campo donde yo me quiero incorporar, como te digo, yo quiero ser empresaria, ¿sí? Para esto, primero que nada, tengo que tener un capital económico, ¿sí? Pero a su vez también tengo que tener contactos y redes sociales que me permitan a mí incorporarme al mundo al mundo de la empresa,
¿no? Y también tengo que tener un capital cultural, es decir, tengo que tener cierto conocimiento de cómo funciona la empresa, de economía, de, bueno, de mercado, de la oferta, la demanda, tengo que tener ese conocimiento también. ¿Mm? Como Entonces, también, profe, podemos sí, tener un capital social y no un cultural. Igual tenemos con una cuña, ya ingresamos en algún lugar sin tener conocimiento alguno. claro, los políticos, por ejemplo, Maradona, su capital cultural era bastante escaso, pero él tenía capital económico y capital social. Total, la plata a Maradona le dio mucho capital social. ¿Mm? Bueno, ahora todos se están peleando, ¿no? A ver quién mató a Maradona, ¿no? Pero bueno, el mundo en el que él se comenzó a vincular, todo el jet set, no sé, los políticos y todo eso era su capital social, que bueno, cuando cayó en desgracia todo el mundo le hizo la ola y se fue. No, pero bueno, independientemente de eso, él no, en este campo deportivo, él no necesitaba poseer un gran capital cultural y de hecho, Maradona, todos sabemos, era una persona que no tenía mucho capital cultural. ¿Sí? A diferencia, por ejemplo, de un Messi, o a diferencia de otros jugadores, que sí se preocuparon por adquirir un capital cultural, ya sea en forma de educación. Maradona no era una persona muy educada, que digamos, de hecho, cada vez que hablaba, no era una persona, digamos, muy, que tenía una forma de comunicarse bastante, a veces era bastante mal educado, ¿no? Pero bueno, en ese campo él solamente necesitaba determinado capital, ¿sí? En el campo en el que interactuaba. No necesitaba, digamos, mucho capital cultural. Él con saber, digamos, manejar la pelota, con eso él llegó a donde llegó. Este señor que está acá, sin embargo, digamos, su capital más importante es el capital cultural. Obviamente también una persona que tenía dinero, pero lo que a él lo puso, en la posición que lo puso en el campo intelectual, era su capital cultural, su formación. ¿Mm? Y a este señor, acá, a Don Tinelli, obviamente el capital económico, el capital social, porque este señor no es muy educado, que digamos, desde mi punto de vista, ¿no? Pero bueno, entonces, determinado campo me requiere determinados capitales. En el campo que ustedes están, en el campo de la educación, ¿cuál será el capital más importante que ustedes requieren para ir cambiando de posición en el campo? ¿Cuál será de estos capitales que están acá? El cultural, profe. Cultural. También el social es importante. A veces también es social, obviamente, pero ustedes, por ejemplo, pueden acreditar el ministerio, no sé, en la Junta, donde ustedes, digamos, se registran para ir adquiriendo determinados puestos de trabajo, ustedes van y dicen, mire, yo acabo de licenciarme en educación especial. Eso es un capital cultural, y a ustedes eso les va a servir para ir cambiando de posición en su campo laboral. ¿Mm? Como alguien dice, no sé, yo me recibí de profesora de educación física. Ah, bueno, ahora puedo ser profesora de educación física, ahora ya no voy a ser solamente un instructor sin título, sin nada. Entonces ya cuando tengo el título, tengo un capital. ¿Sí? Entonces lo que yo voy Igual en obteniendo... la misma sociedad, profe, porque si uno tiene un título, ya lo ven de otra forma. Ah, ahí viene la seña, ahí viene la docente, ahí viene la profesora, en la misma sociedad. Porque si Exactamente, uno no, porque si uno no tiene, por exactamente. ejemplo, Sí, te escucho, te escucho. bien, no, porque digo, si, por ejemplo, si yo no tuviera ese título, no, mira, ahí viene, póngale Analía, pero como Uh-huh. tiene un título, ahí viene Analía, ahí viene la seño Analía, o la docente Analía, o la profesora Analía. Es como que O también te la van dando licenciada, claro, como que te van dando ese capital también la sociedad, en la misma sociedad. te reconoce ese capital. Entonces vos cambiás de posición. ¿Mm? Entonces, Sí, para profe. Yo, por ejemplo, profe, doy mi ejemplo. Yo soy ordenanza en una escuela especial y ahora que uh-huh. cuando me recibí ya todos, para todos ya soy la seño. En cambio, antes era como una más que no tenía nada de, no era nadie. Y hoy ya para todos soy la seño, por tener ya mi Bueno, título. justamente es un excelente ejemplo para que veas cómo cambiaste en el campo educativo tu posición. Sí, realmente. Pasaste de una posición a otra posición, pero en el mismo campo. Y vos pusiste en juego tu capital
cultural. Porque a vos te sirvió que te hayas recibido y hayas adquirido un título y tenés con eso con qué competir. Ahora, en esa competencia, por eso, cuando él dice de conflicto, no es que andemos, digamos, a las piñas en el campo donde vivimos, sino que quiere decir siempre es conflictivo porque todos quieren competir por esas posiciones, ¿sí? Ustedes van a la junta educativa y hay un montón de gente registrada y todos están compitiendo. Y eso supone, desde el punto de vista de Bourdieu, un conflicto, ¿sí? Pues no todos van a llegar ahí. Entonces, va a llegar el que más capital cultural vaya adquiriendo, ¿no es cierto? Entonces, no se puede entender el campo sin el hábito, sin el capital. No se puede entender el capital sin el campo y sin el hábito. No se puede entender el hábito sin el campo y sin el capital. ¿Ven? A eso le denomina Bourdieu la praxeología social. No es posible entender, y es praxeología una nueva forma de entender cómo funciona la sociedad. ¿Se entiende eso? Sí, profe, muy bien se entendió. Perfecto, buenísimo. Bien, ahora vamos a pasar a otro concepto, ¿sí? Bien. Hay otro concepto que es muy, muy, muy importante también, que es el de violencia simbólica. Acá mi esposo me está explicando cómo funciona esto del precio. Bien, violencia simbólica, porque a su vez, en esta trama de prácticas en el campo, con mis estructuras estructuradas, estructurantes, es decir, con el hábitus y con mis capitales, yo en ese campo también, el campo es un espacio de violencia simbólica. ¿Y qué quiere decir violencia simbólica? Ustedes, todo el mundo sabe lo que es el concepto de violencia, obviamente, ¿no? Sí, profe. Perfecto. Bueno. Para Bourdieu, la violencia no solamente se trata de que alguien te pegue un palo por la cabeza, es mucho más profundo. O alguien te empuje en la calle, sino que hay un tipo de violencia que sustenta esa otra violencia más objetiva, ¿no? Él habla de la violencia simbólica. La violencia simbólica es aquella que uno acepta casi de manera natural. Por eso, anuencia, dices, con la aceptación del sujeto a quien yo estoy violentando. Por ejemplo, Bourdieu va a decir que en todos los campos hay violencia. El hecho de que yo esté en una postura superior a la de un estudiante y yo le diga al estudiante, mire, usted es un tonto, usted es una tonta, usted es un inútil, usted es un ignorante, o lo trato como tal, no solamente se trata de que yo lo exprese verbalmente, o yo utilice mi lugar de poder, ¿sí? Como profesora, para humillar al estudiante, para calificarlo como a mí se me ocurra. Y entonces, yo sé que yo en mi vida de estudiante aceptaba que era el profesor el que sabe, que es el profesor el que me va a decir si yo sé o no sé. Y eso es una regla, es una estructura estructurante, estructurada, ¿sí? Que yo incorporé. Yo sé que es el profesor el que sabe y el que va a decir si mi respuesta está bien o está mal. Yo no voy a cuestionar eso. Porque yo incorporé a lo largo de mi proceso de socialización y en el campo educativo, en este caso, el que sabe es el profesor, tal vez. Y tal vez no sea así, tal vez el profesor, digamos, no sabe de verdad y me está echando un verso. Pero yo acepto eso. Y yo acepto que el profesor me diga, usted tiene un 1, tiene un 10 o tiene un 3. Entonces yo acepto eso como parte de las reglas del juego. ¿Sí? ¿Y por qué simbólico? ¿Por qué, digamos? Porque mi lugar de poder adentro del aula me concede esa aceptación de que el estudiante no me cuestione a mí, porque yo soy la que tengo el saber, no él o ella. Bien, eso es una definición de la violencia simbólica, no hace referencia a que yo te agreda físicamente, por ejemplo. Eso tiene una capa más abajo, ¿sí? Digamos,
acá le dan ejemplos, por ejemplo, acá Bourdieu ponemos, el profe pone acá el patriarcado, la educación, el Estado. ¿Por qué creen ustedes que existe la violencia de género? Porque esta sociedad patriarcal ha establecido que el hombre es más poderoso que la mujer. El hombre es más importante que la mujer. Eso es un acto de violencia simbólica. Porque eso hace que el varón, cuando se sienta cuestionado en su lugar de privilegio, pueda actuar de manera violenta, o humillarme, o hacerme sentir inferior. Ya la sociedad patriarcal en sí misma tiene un sesgo de violencia simbólica muy potente, porque la sociedad patriarcal ha puesto al hombre por encima de la mujer. ¿Y cuál es la diferencia? Es que las mujeres hemos internalizado esas reglas del juego. Por eso se entiende que las mujeres ganamos menos que los varones, que las mujeres tenemos que hacer el triple de trabajo que los varones, que nuestro trabajo al interior de las casas es menos importante que el que se hace fuera de la casa, aun cuando de eso dependa la vida de nuestra familia. Siempre lo que hacemos las mujeres tiene menor valor que lo que hacen varones. En ciencia son más importantes los científicos que las científicas. Muchas veces la brecha salarial, se habla de la brecha salarial, las mujeres ganamos por la misma actividad, inclusive con más créditos culturales o más capital cultural, es decir, con mayor cantidad de títulos, ganamos inclusive menos que los varones. A eso hace referencia Bourdieu con la violencia simbólica. ¿Sí? A ese orden que ha estructurado a algunas personas en una situación de poder. ¿Sí? Por eso, por ejemplo, Maradona se sentía con todo el tupé para perdón la palabra, para putear a los periodistas, para insultar a alguien, digamos, porque él se sentía en un lugar de poder. ¿Sí? ¿Y quién le cuestionaba el lugar de poder que tenía Maradona? Nadie. ¿Quién cuestiona el lugar de poder que tiene un profesor? Rara vez. Por eso hablamos de la educación, del Estado. ¿Quién cuestiona el lugar de poder del presidente de la nación o del intendente o del gobernador? Nadie. Podemos estar enojados, puede no gustarnos la persona, pero nadie se lo cuestiona. Entonces, por eso hablamos de la anuencia. La anuencia quiere decir aceptación. Y esa aceptación es inclusive inconsciente. ¿Por qué nosotros aceptamos que el lugar más importante de la mesa lo ocupa el patriarca? ¿Alguien cuestiona eso? Está internalizado. Ese es el hábitus. Hemos internalizado esa estructura al interior de nuestra familia. Claro, ¿quién cocina? ¿Quién sirve la comida? Ya sabemos. Hemos internalizado eso. ¿Ah? Bueno, acá él me está dictando lo que ya he entendido, mi esposo, cómo viene esta cuestión del patriarcado. Bien, entonces, quiere decir, cuando hablamos de violencia, por eso, todas las interacciones sociales están marcadas por cierta violencia simbólica, como dice Bourdieu. En el ámbito de las relaciones de género, el patriarcado está atravesado por la violencia simbólica. Esto, el lugar más importante lo ocupa el varón. ¿Sí? Y todas las cosas que hacemos las mujeres siempre tienen menos valor que el que tiene lo que hacen los varones. ¿Sí? Así que bueno, esta es lo más importante para aceptar, porque con esto Bourdieu va a tener muchos trabajos y va a haber publicaciones sobre lo que es la dominación. Tiene un libro exacto justamente de la dominación masculina. ¿Sí? Entonces él dice, no es posible la dominación masculina sin que las mujeres hayamos internalizado, naturalizado y aceptado nuestra condición inferior. Sin que el sujeto, o ya sea estudiante, paciente de un médico, digamos, cliente de un abogado, estudiante, mujer, acepte su posición de subordinado. Si uno cuestiona eso, está rompiendo con esta violencia simbólica. ¿Sí? Pero nuestra sociedad está estructurada de manera jerárquica, y sabemos que es más importante el padre que la madre, es menos importante el hijo que la madre y el padre, y son más importantes en algunas sociedades los ancianos que los jóvenes, es más importante el médico que el paciente, es más importante el abogado que el cliente, es más importante el profesor que el estudiante, es más importante el que nos gobierna que los gobernados.
y lo aceptamos, lo naturalizamos, lo internalizamos, se vuelve Por ejemplo, ¿perdón? es lo mismo que pasa en la escuela, porque la más importante ahí es la directora, y la Bien, directora es la que se encarga a veces también de generar violencia simbólica, en algunas sí, ocasiones. pero no es la directora la que se encarga, perdón. No es que alguien se encargue de la violencia simbólica, es la anuencia de la otra parte. Es que uno en la escuela internaliza que la directora es la más importante. Y como hemos naturalizado esa jerarquía, si no hay una naturalización de eso, no estamos hablando de violencia simbólica. Ese es el concepto más importante a tener en cuenta en la violencia simbólica. ¿Sí? No hay posibilidad de ejercer violencia simbólica si no hay una aceptación de determinada jerarquía, de determinada superioridad de ese otro agente. ¿Sí? Entonces, no podemos sentirnos solamente víctimas de la violencia, sino que cuando hablamos de violencia en términos de Bourdieu, tenemos que entender qué hay en nosotros, en nuestras estructuras mentales que han hecho naturalizar esa posición de subordinados o subordinadas. Entonces, la violencia simbólica habla de una relación social, donde uno acepta la postura de subordinado, la naturaliza, la tiene incorporada. ¿Ah? ¿Quién de ustedes no ha incorporado la idea de que la directora es la persona más importante de la escuela? Aunque les guste o no les guste. Esta es la clave para entender la violencia simbólica. Si no, no estamos entendiendo el concepto de violencia simbólica, ¿eh? No estamos entendiendo el concepto de violencia simbólica, ¿sí? Es la aceptación, la naturalización del otro. Lo vivimos como algo natural, así como vivimos como algo natural establecido, decidido por no sé quién, por Dios, por ejemplo, ¿sí? Que las mujeres somos creadas de la costilla de Adán. ¿Ah? Y eso nos machacaron, y casi entendemos, vivimos eso como un hecho ya incuestionable. Por eso la religión también está atravesada por la violencia simbólica en el caso de las mujeres. ¿Sí? El que las mujeres tenemos que comportarnos de tal o cual forma, o que hemos sido creadas solamente para servirle al varón, algo que está en muchas religiones, está presente, no solamente en la católica. ¿Sí? Y fuimos naturalizando a las mujeres eso. Y de eso Bourdieu habla en el libro de la dominación masculina. No hay posibilidad de la dominación masculina sin la aceptación de esa dominación por parte de nosotras, las mujeres. ¿Sí? Bien, ¿se entendió entonces esto de la violencia simbólica? O sea, profe, que esto tiene que ver algo también con la estructura de esto del hábito, porque de acuerdo a esta estructura que tenemos, La estructura mental. claro, porque según la Estructura. Vamos estructura, a hablar del patriarcado, por ejemplo, ¿sí? De la sociedad patriarcal. Las mujeres hemos internalizado, nuestra cabeza, nuestra estructura mental está determinada por la sociedad patriarcal, ¿sí? Es decir, tenemos una estructura mental estructurada por la sociedad patriarcal que estructura nuestras prácticas subordinadas en la sociedad patriarcal. Estructura mental de las mujeres estructurada por la estructura del patriarcado, que a su vez estructura nuestras prácticas subordinadas. sí, ¿Me entiendes? sí, profe, se entiende bien. Sí, profe. Y obviamente, cuando hablamos de campo, si hablo de la sociedad patriarcal, estoy hablando de un campo. Si hablo de la educación, estoy hablando de otro campo. ¿Sí? Entonces, por eso siempre dice Bourdieu, en el campo es un espacio de competencias, de conflictos atravesados por violencia simbólica, porque cada uno acepta su posición diferente en el campo. ¿Sí? Y uno acepta que acá está el profesor más importante que yo, que estoy estudiando. Acá estoy yo, mujer, que he aceptado que el hombre es más importante que la mujer. Y que todo lo que hagamos las mujeres es menos importante que lo que hacen los varones. Si yo no he aceptado, no he naturalizado, lo vive como algo natural a eso, ¿sí? No estamos hablando de violencia simbólica, estamos hablando de cualquier otra cosa.
Entonces, eso quiero que quede claro. ¿Sí? Que no hay posibilidad de violencia, de que se despliegue la violencia simbólica sin la aceptación de otro. Bien, bueno, me está marcando acá el profe, pero bueno, tal vez es un entre paréntesis. Cuando Bourdieu nos habla de violencia, perdón, de violencia simbólica es para estructurar todo su razonamiento en torno a la dominación. Y Bourdieu no usa el concepto de poder. Bourdieu usa el concepto de dominación, porque dice, y esto lo trae de Max Weber, que la dominación supone una relación social. El poder es una acción unilateral. Yo te hago a vos cumplir lo que a mí se me canta sin tu aceptación, y te puedo llegar inclusive hasta la violencia física. Ese es el ejercicio del poder. Es una acción unilateral, que yo obligo y logro que el otro haga lo que yo quiero, pero de manera unilateral. En cambio, cuando yo logro, digamos, en el campo se despliega esta violencia simbólica, yo voy a hacer que ustedes, como estudiantes, hagan lo que yo quiero que ustedes hagan, pero porque ustedes han aceptado su posición dentro del campo de la educación. Y han naturalizado el hecho de que el profesor sabe más que usted. Eso es un acto de violencia simbólica. Yo hago uso de mi posición y de la naturalización que ustedes han logrado en el hábitus, con el hábitus, de aceptarme a mí como en un lugar, en una posición superior a la de ustedes. Lo mismo al revés ustedes cuando son profesores o profesoras y están en otra posición del campo. Fíjense ustedes cómo es tan diverso que en el campo de la educación, ustedes acá están en una posición, nosotros estamos en otra. Pero cuando ustedes están en su propia sala de clase, ustedes están en una posición y los estudiantes están en otra. Por eso, Bourdieu dice que el concepto de sociedad es muy abstracto. Uno debe hablar de campo, no de sociedad. Porque uno habita campos distintos en la sociedad. ¿Sí? Yo puedo ser una mujer subordinada. Les doy el ejemplo. Yo vivo, mi marido es machista, patriarcal, todo eso. Yo vivo acá en un campo familiar totalmente dominado. ¿Sí? Resulta que yo trabajo de carcelera en la cárcel. ¿Quién va a dominar ahí en la cárcel? ¿Yo o los presos o las presas? Pregunto. Sí, pero ya no como. En otro campo, ya. Pero en otro campo soy yo la dominada. En el campo familiar. Entonces, los sujetos no somos dominadores o dominados en esencia. Lo tengo en el campo en el que yo habito. Puede ser un policía, ¿sí? O yo puedo ser, como les dije, una mujer carcelera, que trabajo, digamos, de carcelera, y ahí ya tengo mi cachiporra, y tengo mi silbato, y tengo todo, y yo domino todas las presas de la cárcel. Y aceptan las presas que yo soy la que las va a dominar, la que está en una posición superior. Sin embargo, llego a mi casa, hasta puedo recibir un cachiporrazo de mi marido. Entonces, no vivimos, según Bourdieu, en una cosa llamada sociedad, sino que habitamos campos. A lo largo de nuestra vida, digamos, vamos habitando campos. Cuando llegamos a la edad de trabajar, habitamos el campo laboral. Cuando llegamos a la edad de educarnos, habitamos el campo educativo. Cuando nos casamos, habitamos también otro campo familiar. Nos hacemos científicos, científicas, habitamos el campo de la ciencia. Bien, entonces con esto espero haber dejado claro lo que es el concepto de violencia simbólica, ¿sí? ¿Qué les parece? ¿Quedó claro? Profe, Sí, profe, interesante. profe, ¿puede explicar la parte que habla de dominado y dominante? Que no escuché bien. Bien, no, digo que los sujetos, para Bourdieu, no son en esencia dominadores y dominantes. Yo voy a tener una posición de dominante según el campo en el que yo me encuentre. Pero en otro campo puedo ser una persona dominada, ¿no? El ejemplo que les daba yo.
Vivo en una familia donde mi marido es absolutamente patriarcal, violento, dominador, ¿sí? Yo acepto esa dominación de mi marido. Acepto que es más importante lo que él hace, y entonces yo acepto esa regla del juego. He internalizado que en el campo, de mi campo familiar, el que manda es mi marido, ¿sí? Entonces yo acepto esa violencia que él va a ejercer, pero la ejerce con mi aceptación, porque yo le he naturalizado que así funciona, porque mi familia me ha dicho que tengo que lavarle la ropa a mi marido, que tengo que plancharle, que tengo que no hacer ruido cuando duerme la siesta. No sé si le suena todo eso conocido. Yo nací, crecí en una sociedad totalmente patriarcal, como muchas de nosotras, ¿sí? Mi papá dormía, no podía volar una mosca, y si volaba la mosca se podría todo. Entonces, bueno, en ese campo familiar puedo tener esa postura de dominada, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, sí, profe. Sí, bien. Pero yo he naturalizado esa situación de dominación. Yo la acepto así, como tal, porque mi mamá me enseñó, me machacó todo el tiempo, que así debe comportarse una esposa. ¿Sí? Bien. Ahora, yo resulta que trabajo de carcelera, como les dije, ¿no? Entonces me voy al trabajo, me cargo con mi cachiporra, mi pito, mi toda la cosa esa que llevan las carceleras, mi uniforme de carcelera, y voy allá y la grito, le amenazo a las presas. ¿Quién domina ahí? La carcelera. Yo, que en el otro campo hay una dominada. ¿Ah? Sí. Entonces En el otro campo ya es el campo va a determinar mi posición de dominada o dominadora. Por eso, Bourdieu no habla de sociedad, habla de campo. La sociedad es un sinnúmero de campos. ¿Mm? Entonces tampoco habla de mi condición social, que eso, porque yo puedo ser una carcelera y vivir al margen o casi al límite económicamente. Tal vez hay presos y presas adentro que tienen más plata que yo, pero mi posición en ese campo determina que yo voy a ser la que domine. ¿Sí? Es más, en mi posición de dominada en mi campo familiar, inclusive puedo yo ganar más que mi marido, pero yo he internalizado que mi marido es más importante de lo que yo gano. ¿Se entiende por qué Bourdieu no habla y no le gusta el concepto de sociedad? Él construye a partir del concepto de campo, ¿sí? ¿Se entiende? Sí. Perfecto. Bueno, espero que hayan procesado un poco este cúmulo de conceptual que es bastante complejo. Yo entiendo que, como decíamos recién con mi esposo, un día es mucho, una clase es mucho para todo esto. Pero gente, es el campo de la carrera de ustedes. Así nos han mandado a hacer. Y lo hemos aceptado así. Hemos aceptado ese ejercicio de dominación y de violencia simbólica que nos impone un programa, una institución. ¿Estamos? Sí, profe. Sí, pero bastante claro y se puede reflexionar con los conceptos. Bien. Que, Bueno, cuando lean ahora los textos, es probable que les vaya a costar menos comprenderlos. Es muy probable, y eso espero. ¿Sí? Así que bueno, ahora les dejo con el profe para pasar, digamos, a la última parte de la clase, ¿sí? Que tengan un buen fin de semana, ¿eh? gracias, igualmente. Salgo de la pantalla, la presentación de pantalla. Bien. La presentación continúa, pero hemos decidido parar aquí porque por lo menos hemos explicado los conceptos fundamentales, los más importantes de Bourdieu, como es el concepto de campo y habitus, capital, los diferentes capitales y la violencia simbólica, donde vemos cómo conjugan tanto el campo como el habitus, ¿no? Dependiendo del campo, pues la violencia va a ir en una dirección o va a ir en otra dirección. Bien, en esta segunda unidad hay un único trabajo práctico, que es la realización de un mapa conceptual
de todos los textos que hemos presentado en esta unidad. ¿Por qué hemos escogido esta actividad que es la elaboración de un mapa conceptual? Porque un mapa conceptual te permite ver de una manera muy rápida si realmente se han integrado los conceptos fundamentales del autor. Entonces, pues generalmente, por experiencia de otros años, pues ha habido estudiantes que no han integrado todos los textos. Igual el texto correspondiente al texto de Capital Cultura de Escuela y Espacio Social, pues en casi ningún mapa conceptual aparece reflejado. Entonces, es importante que estén los textos. Si no están todos los textos, entonces la evaluación va a ser inferior, porque realmente vosotros tenéis que demostrar que habéis integrado conceptualmente todos los textos de lectura obligatoria. Entonces, por eso es importante que cuando leáis, os tenéis que fijar cuáles son los conceptos fundamentales y evidentemente pues tienen que estar el concepto de hábitus, de violencia simbólica, de campo, pero lo que caracteriza un mapa conceptual de un esquema es que en el mapa conceptual nosotros indicamos cuál es la relación que se establece entre un concepto y otro concepto. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo coloco dos conceptos y trazo una línea y no pongo nada en esa línea, lo que estoy evidenciando es que no entiendo cuál es la relación que hay entre esos dos conceptos. Entonces, de nuevo, voy a presentar de nuevo la pantalla. Espera que busque un mapa conceptual. Y entonces voy a poner varios ejemplos de mapas conceptuales. De otros años. Y entonces, porque hay una serie de errores que no quiero que se repitan. Que, por ejemplo, en un mapa conceptual nunca podemos colocar una flecha. Si bien, si buscamos en YouTube tutoriales o cómo elaborar mapas conceptuales, en muchos veremos que hay flechas. No, en un mapa conceptual no hay flechas, hay líneas. Entonces, cuando alguien escribe un mapa conceptual con líneas, entonces está mal. A ver si me puedo por acá. Voy a poner mapa conceptual de Aristóteles. Bien, había más tarde un mapa conceptual de Aristóteles, filósofo griego, siglo IV a.C., discípulo de Platón, y un mapa conceptual en torno a la justicia. Bien, como veis, en este mapa conceptual están los conceptos principales del capítulo 5 de la Ética Nicómaco. Entonces tenemos aquí conceptos como felicidad grupal, felicidad individual, justicia universal, justicia particular, política. Dentro de la política tenemos los conceptos de moral, leyes, equitativa. Dentro de la justicia equitativa, dentro de la justicia política equitativa, tenemos la norma, el perjudicado. Tenemos una serie de conceptos. Veis que aquí no hay oraciones, no hay explicaciones. Los conceptos son claros. Entonces, si yo me extiendo y escribo una oración, eso quiere decir que no tengo claro el concepto, con lo cual uno de los principales criterios de evaluación es
la claridad conceptual. Esto es un mapa conceptual donde hay una claridad conceptual bastante obvia. Pero veis que todos los conceptos están vinculados, están relacionados. La virtud de las virtudes busca la felicidad grupal y la felicidad individual. La justicia en Aristóteles se divide en la justicia universal, la justicia particular y la justicia política. La justicia política es moral, es ley y es equitativa. Y la justicia política equitativa se adecúa a la norma y favorece al perjudicado, ¿no? Entonces, vemos que la mayoría de las palabras de enlace entre los conceptos generalmente pueden ser verbos, pueden ser preposiciones, como en este caso con, verbos en participio, en gerundio también pueden ser pequeñas oraciones. La relación aritmética condice la acción de, puede ser la acción es voluntaria o involuntaria. En el caso de que sea involuntaria, el acto ilícito es clandestino, violento. Entonces, este es un mapa conceptual, además que vemos que hay diferentes niveles jerárquicos. Aquí hay un nivel, que es el título, sobre que gira todo el mapa conceptual. Aquí tenemos un primer nivel, un segundo nivel, y luego pues hay como ya terceros niveles, ¿no? Entonces, a veces también yo el mapa conceptual lo puedo clasificar también con colores para dejar bien claros los diferentes niveles, las diferentes categorías. Y como observarán, no hay ni una flecha. No hay ninguna flecha, ¿no? Este es un mapa conceptual. Bien, voy a mostrar otros mapas conceptuales. Y otros cursos, evidentemente. Mapa conceptual. Y aquí vamos a observar algunos problemas. Bien, aquí vemos que aquí el estudiante ha colocado flechas, aquí hay flechas, y realmente aquí hay un problema, porque en los mapas conceptuales no hay flechas. Identidad debe de existir. La flecha no se colocan flechas porque las flechas indican dirección. Y aquí lo que se trata es de establecer una relación entre diferentes conceptos. Luego, por ejemplo, aquí vemos, esto tampoco no es... Esto no es un concepto, existen varios métodos y estas serían palabras de enlace. Entonces, aquí lo ha colocado como concepto y no lo es. Entonces, aquí vemos que hay varios errores, ¿no? Un mapa conceptual, que bien, también tiene cosas que están bien, pero realmente las flechas, pues en este caso, pues a este estudiante se le redujeron 2 puntos. Tuvo 2 puntos menos por el error de colocar flechas cuando se dejó claramente que en un mapa conceptual no hay flechas. Puedo mostrar también de uso, filosofía y sociología, algunos mapas. Bien, este es un mapa conceptual que me lo enviaron en mano y evidentemente este mapa conceptual fue rechazado porque yo aquí no veo conceptos, veo flechas y realmente la presentación es bastante caótica y el estudiante tuvo que repetir el ejercicio porque fue mal evaluado. Lo mejoró. Y siguió cometiendo errores. Yo aquí no veo conceptos. También ese trabajo fue rechazado.
A este le di bastantes oportunidades y aquí voy a presentar con CMAP el mapa conceptual, a ver si se ve puede ver bien. Es un programa que también ayuda a la hora de hacer mapas conceptuales, quedan bastante bonitos, pero se pueden hacer con el Word, se pueden hacer con el PowerPoint, se puede hacer con el Excel, puedes hacer con cualquier programa. Puedes hacer también con el Canva, si se os gusta el diseño. Este es un programa especial para hacer mapas conceptuales. No es difícil de usar, al principio cuesta un poco, pero también lo podéis, como digo, podéis hacerlo con el Word. Bien. Este es un mapa conceptual que está correcto, vincula el hábitus con los capitales, están aquí las dos miradas que hablábamos. ¿Veis? Como veis, los conceptos también claros, las palabras de enlaces también claras, no hay flechas. Bien, entonces subiré algún tutorial también al WhatsApp, en lo que es en el aula virtual. Uno va a sitios, que estamos en la presentación de inicio. Uno se va, vamos al lado izquierdo, archivos, sitios. Clica en sitios. Se va a la unidad 2. Y aquí tenemos diferentes materiales complementarios, un blog sobre Pierre Bourdieu, Bourdieu para principiantes. Este es el vídeo que os he enviado por WhatsApp, paradigma educativo, entrevista a Bourdieu en Grandes Pensadores, recursos de internet sobre Bourdieu, que tenemos un montón de recursos, tutorial de SIMAP para hacer mapas conceptuales, cómo se crea un mapa conceptual. Es un vídeo que nos lleva a YouTube, donde nos va a indicar cómo se realiza un mapa conceptual. I'm a marketing manager and I've had it with trying to keep. Saltamos el anuncio. La capacidad. Y aquí tenemos un tutorial donde nos va a explicar más cómo se hace un mapa conceptual. Como veis, también no hay flechas, los conceptos son bien claros, son conceptos claros, y entonces eso es lo que se va a evaluar, la claridad conceptual en relación a todos los textos que hemos enviado de lectura obligatoria. Bien, me voy a salir de la pantalla. Bien, ¿hay alguna duda con la actividad? También hay que recordar que para poder acceder a la unidad 2, uno tiene que completar la unidad 1. Y también pues hay un tiempo para elaborar la unidad 2. La siguiente clase que tengamos, ya la unidad 2 tiene que estar completada. Pasaremos a la unidad 3, que va a tratar sobre la educación en tiempos de pandemia. Bien, ¿hay alguna duda, alguna consulta? ¿Ha quedado claro lo del mapa conceptual? Repito, en el mapa conceptual no hay flechas. Si hay flechas, si alguien hace un mapa conceptual con flechas, automáticamente tiene 2 puntos menos. Profe, una consulta. ¿Sí? ¿Es un mapa conceptual integrando todos los textos de la unidad 2? Sí, es un mapa conceptual único. Sí. Ahí está la complejidad. Tenemos que integrar todos los textos, todos. Entonces, cuanto más completo esté, la nota será mejor. Si confundimos los conceptos con las palabras de enlace, pues entonces pues ahí habrá una mayor puntuación. Cuanto el mapa conceptual sea más claro, quiere decir que
tenemos una mayor claridad conceptual. Por eso es un ejercicio muy interesante para estudiar, sobre todo textos que tienen cierta complejidad, porque si nosotros logramos hacer un mapa conceptual de un texto, quiere decir que conceptualmente al menos lo hemos entendido. Si no somos capaces de hacer un mapa conceptual, quiere decir que no estamos entendiendo al menos conceptualmente. Entonces, es muy fácil de evaluar un mapa conceptual, muy fácil, muy fácil. Entonces, y además os va a servir porque una vez que vosotros elaboréis un mapa conceptual, quiere decir que habéis entendido el texto y luego el mapa conceptual lo podéis utilizar en la mesa de examen, al menos cuando habléis de Bourdieu. Perfecto. Bien, ¿hay alguna duda, alguna consulta? ¿Está todo claro? Profe, quedó claro. Bien, ¿tenéis clase a las 12? Sí, tenemos clase de tarde, nos sale en el cronograma. Vale, muy bien. Entonces, yo creo que vamos a parar ahora la clase para que tengáis media hora para que vuestras neuronas descansen un poco. Y entonces nos vemos en la siguiente clase, que no sé cuándo, no sé si son dentro de 2 semanas o no recuerdo muy bien cuándo es la siguiente clase. En la siguiente clase también van a ser 2 clases seguidas, dos clases seguidas de 4 horas, de una duración total de 4 horas, y ahí abordaremos la unidad 3. Y en la siguiente clase se presenta el póster, que sería una integración de las 3 unidades, y ahí el curso ya estaría acabado, finiquitado. Es decir, que, como veis, es un curso bien intenso y en poco tiempo. Bueno, entonces, si no hay más dudas, nos vemos en la siguiente.